Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy martes 14 de diciembre y la frase para hoy martes: los pasos en la vida no hay que darlos rápido, sino firmes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a cada uno de nosotros a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensombrecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de hoy, Dios rechaza a los funcionarios, gobernantes, profetas y sacerdotes de Jerusalén, pero promete su favor a un remanente humilde de Israel.
En el Evangelio, Jesús llama a los líderes de Israel y les dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos entrarán en el reino de Dios antes que ellos. En ambos casos, los líderes religiosos y políticos son condenados por su arrogancia. Se han negado a aceptar la corrección de los mensajeros de Dios, Sofonías y Juan el Bautista. La parábola de Jesús ilustra este punto. No es por sus pecados que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios, sino porque han escuchado a Juan el Bautista y se han arrepentido. Los principales sacerdotes y los ancianos, por otro lado, han prometido servir a Dios, pero no han creído en el mensajero de Dios. Para entrar en el reino de Dios debemos ser humildes como el resto de Israel, que aceptan la corrección y se arrepienten, no hacen nada malo y no dicen mentiras como nos dice la primera lectura de hoy. Ser humilde es conocer la verdad sobre nosotros mismos, es reconocer que Dios es Dios y nosotros no lo somos y aceptar la corrección cuando nos extraviamos y volver humildemente a Él. Por otro lado, debemos evitar la inconstancia en nuestras vidas, es decir, sí y ser firmes en lo que prometimos, porque a veces le prometemos cosas a Dios o prometemos hacer un cambio, ya sea de un mal hábito, un vicio, y lo hacemos un día y ya el próximo lo dejamos de hacer. Lo mismo en la oración, cuando estamos en una necesidad, oramos constantemente, pero una vez resuelta la situación, como que bajamos la intensidad. Pensemos hoy, hermanos, cuántas promesas le hemos hecho a Dios y no hemos cumplido como deberíamos. Cuántas veces le hemos prometido un cambio de actitud a alguien, a nuestra esposa, a nuestro esposo, un amigo, una amiga, y no le hemos cumplido, porque empezamos muy bien, pero luego nos olvidamos. Somos inconstantes, nos olvidamos de ser firmes en lo que prometimos. Debemos luchar cada día por ser firmes en lo que prometemos a Dios y al que está a nuestro lado. Esto nos ayudará a nosotros a ser mejores cristianos cada día. Hoy podemos discernir si nuestro sí a Dios es un mero servicio de labios o estamos haciendo lo que nos corresponde hacer con firmeza y con humildad. Podríamos ver también si estamos siendo firmes en lo que le hemos prometido a ese ser querido que está a nuestro lado, a ese que nos acompaña en nuestro diario vivir. Si somos firmes en lo que decimos o si somos inconstantes y nos desviamos con facilidad. Pidamos la fortaleza a Dios cada día para ser firmes en lo que hemos prometido tanto a Él como a los que están a nuestro lado. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy tan interesantes, tan importantes en nuestra vida de fe, en las que se nos invita a ser humildes y firmes en nuestras promesas a Dios y a los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué promesas le he hecho a Dios que no estoy cumpliendo como debería? ¿Y qué cosas en mi vida de fe no he sido firme y debo retomar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día tan hermoso que nos regalas, por este día lleno de vida, de esperanza. Permite, Señor, que hoy te acompañemos en todo momento, que seamos firmes en la oración, que seamos firmes en nuestras promesas hacia ti y hacia los demás. Danos tu gracia, Señor, para no ser inconstantes, más bien que cada día actuemos con firmeza en lo que hemos prometido, que tú nos des el ánimo, la valentía para hacerlo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bien bendecido. Recuerda que siempre estoy orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, los pasos en la vida no hay que darlos rápido, sino firmes.